Ahí puedo leer, ¿no? Es que a veces el brillo, como ya estoy anciano, no me deja ver el brillo de la claridad, la pantalla. Pero aquí estamos, hermanos, es una bendición estar acá. Yo me llamo Ernesto, para las personas que no me conocen, y le damos la bienvenida a las personas que nos ven en línea o a las personas nuevas. Estamos ahorita en una serie que se llama A Todo Motor. ¿Se recuerdan? Lectura del libro de Primera de Corintios. ¿Se acuerdan de eso? Es el capítulo número 1. Ahí nos encontramos en esa serie. La semana pasada el hermano Jason predicó acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en la iglesia. Pero antes de seguir con la prédica, vamos a orar para que el Espíritu nos guíe y nos dé discernimiento y sabiduría. Señor Jesús, te damos gracias por lo grande que eres, Padre, y venimos ante ti con un corazón humilde, Señor, a exaltarte, a alabarte, Padre, y a pedirte que tu Espíritu nos guíe en esta tarde, Señor, lluviosa, que tu Espíritu nos llene y nos enseñe cómo aplicar los principios bíblicos a nuestra vida para ser como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hablábamos que estábamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Ya se han predicado dos prédicas acerca del capítulo 1. Hoy es la tercera y con esa terminamos. Y de ahí vamos a pasar, se extiende hasta el capítulo 2, la prédica de hoy. Y como una introducción, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintios aproximadamente en el año 53 al 55 después de Cristo? Y como recordatorio, Jason decía la semana pasada, si se acuerdan, que era una ciudad comercial, era muy importante en el Imperio Romano y era conocido por su diversidad, por su cultura. Se dice que el 80% de la población era extranjera y esto generaba como un revuelto de diferentes culturas, una mezcla de diferentes religiones. Entonces Pablo va y funda la iglesia de Corinto en su viaje misionero. Estuvo ahí 1 año y medio y de ahí Pablo parte. Entonces, como iglesia al fin tenía algunos problemas, le empiezan a escribir a Pablo y Pablo respondía a la carta y aquí es donde llegamos, ¿no? En esa iglesia de Corinto enfrentaba divisiones internas, ¿se acuerdan de eso? Había inmoralidad sexual, había que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Otros decían que eran de Cristo y Pablo le escribía y le decía que Cristo no estaba dividido, ¿no? Que somos un solo cuerpo. Y eso es lo que hablaba Jason la semana pasada en su prédica, ¿no? Pero como quiera había conflictos. Entonces, en esta parte que vamos a leer, vamos a empezar en el versículo 18, capítulo 1 de Primera de Corintios. Pueden abrir su Biblia, yo se lo leo. Versículo 18, vamos a llegar al capítulo 2 hasta el versículo 5. Y aquí vemos que Pablo va a contrarrestar la sabiduría humana. Eso es lo que Pablo iba a buscar resaltar que la verdadera sabiduría proviene de Dios, no del hombre, no es una sabiduría humana. Y Pablo también trata de promover la unidad en la fe y también en el mensaje del Evangelio. Enfatiza que la cruz es el centro del mensaje cristiano. Entonces, el mensaje de hoy se llama El poder en la locura de la cruz. Primera de Corintios. Y hermano, ¿usted sabe lo que es una paradoja? No me mire como con qué se come eso. Bueno, una paradoja es una afirmación o situación que parece absurda en un principio, pero que puede ser cierta o tener sentido tras una reflexión más profunda. En la vida hay muchas cosas que parecen contradictorias, resultan tener un profundo detalle y tienen un profundo sentido. Y si tú vas al ejemplo de la cruz, cuando tú miras el ejemplo de la cruz, a simple vista parece un símbolo de derrota. Para los judíos se ofendían ellos porque no podían creer que la salvación venía con un Mesías que era crucificado en una cruz. En ese tiempo, o en el libro de Deuteronomio te dice que es maldito todo aquel que es colgado de un madero o de una cruz. Pero en realidad, el mayor símbolo de poder de Dios es la cruz. Y tenemos que entender esa parte, es como una paradoja. Para unas personas parece una cosa, que tiene un sentido, pero cuando lo profundizas bien, tiene otro sentido. Es igual que la medicina y el sabor, ¿no?
Estaba haciendo unas research buscando información y llegué a esta compañía que se llama Biomed Central y dice que 50% de los niños no se quieren tomar el medicamento porque dice que tiene un mal sabor, que sabe malo. Eso es lo que dicen ellos. ¿Y qué es lo que dice el doctor? Que el medicamento es bueno porque te sana, te quita las infecciones y te vuelve tu cuerpo a la normalidad. Bueno, si tú miras, la cruz de Cristo es como esa medicina. Para muchos la idea de que alguien tuviera que morir en una cruz parece algo desalentador, parece algo desagradable. Y hablaba con una persona que había visto la película La Pasión de Cristo y dice que no la puede ver más porque le da un llanto y le da tristeza. Pero lo que parece loco o difícil de aceptar es como la medicina amarga. La cruz es la medicina para el problema que el hombre tiene en su alma, que es una enfermedad que se llama pecado. Entonces, la cruz es una paradoja. Al parecer parece malo, pero es la medicina para sanar el pecado en el alma del hombre. Ese es como un cáncer. Entonces, teniendo eso en mente, hermano, vamos a abrir la Biblia, vamos a leer, y yo le voy a leer de acá. Jenny estuvo por acá, ¿eh? Ahí tiene. Entonces, leamos. Ahí el versículo dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 18, comienzo a leer y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que es la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muy sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y entramos al capítulo 2, hasta el versículo 5, y dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, leemos este versículo, esta parte de la Biblia que está bien rica. Me gustaría ir verso por verso y empezar a ver qué Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Y el primer punto de la prédica es, la cruz es locura para el mundo, poder para los creyentes. Y si miras ahí en el versículo 18, está dividido como en dos partes. Dice, porque la palabra de la cruz, mantén eso en tu mente, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Si usted mira, hay dos tipos de personas ahí. Ahí vemos que están los que se pierden por la cruz y los que se salvan por la cruz. Y tal vez tú dirás, la palabra de la cruz, eso suena en estos tiempos como algo religioso, algo así como apasionado, ¿no? Pero si tú miras en los tiempos de Pablo, como yo decía al principio como introducción, la cruz era algo que no era muy bueno. Es como decir ahorita la silla eléctrica
o peor. Entonces tú dirías, ¿y qué mensaje tiene una silla o una cruz que sea algo para salvar? Y lo que sucede aquí es por eso que muchas personas en ese tiempo le parecía locura el mensaje de la cruz. Si tú miras esas personas que se pierden por la cruz, que le parece locura, que dicen, eso es una locura. Para un griego en ese tiempo, acuérdense, es decir, un judío, esa es una cruz. Disculpe, en una cruz, clavado, esa es mi salvación. Le parecía locura. Entonces mira la segunda parte del versículo 18 que dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces aquellos que confían en Él, esa palabra de la cruz se convierte para ellos en el verdadero poder de Dios. Y vamos a ver qué quiere decir Pablo con eso. Y como le digo, hermano, hay poder. En la predicación del evangelio verdadero, hay poder cuando se recibe con fe. ¿Y por qué hay poder? Porque cuando usted escucha y pone su fe en el evangelio, lo que sucede es que el poder de Dios viene a usted. Eso es lo que la palabra de Dios te enseña. Y usted dirá, sí, pero me gustaría hacer un ejemplo porque hoy en día cualquier persona se confunde en lo que es el evangelio. Dese en cuenta, predicar un alto estándar moral, eso no es predicar el evangelio. Predicar una paternidad universal, que Dios es el Padre y que nos hizo a todos, eso no es predicar el evangelio. Entonces, tú dirás, ¿y qué es lo que es el evangelio? Ustedes recuerdan cuando Cristo resucita, iba caminando unos discípulos en camino a Emaús. Eso está en Lucas, dice los discípulos que iban a Emaús, ahí lo busca, Lucas 24, versículo 45, si quiere toma nota para que vea. El Señor te va a decir lo que es el evangelio. Y le leo, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Desen cuenta que Cristo le abre el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Eso es el evangelio. Que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es el evangelio. El evangelio es el Cristo murió, 1, el Cristo resucitó de los muertos, 2, la muerte y resurrección de Cristo fueron para que se predique el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Eso es el evangelio. Y tú dirás, pero yo no veo la palabra evangelio en lo que tú me leíste. Ese es lo que se le llama la palabra de la cruz. Era imposible que un apóstol predicara la palabra de la cruz sin hablar del evangelio. Y te preguntarás, ¿por qué Cristo tiene que morir? ¿Se acuerdan la última vez que prediqué? Tal vez no se acuerdan. Pero la palabra dice en Romanos 3:23 que porque las personas pecan, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón por qué Cristo tiene que morir. El pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado es contra un Dios eterno. Y porque Dios es eterno, el castigo por nuestro pecado es también eterno, una muerte eterna. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte? Y esa muerte, en la Biblia la muerte es separación. ¿Se acuerdan cuando le dije la última vez que Adán y Eva pecaron? Dios les dijo, del día que coman de ese árbol van a morir. Y comieron del árbol y todavía andaban ellos caminando. Pero eso es la muerte espiritual. Y no quiero volver allá a ese versículo. Pero la razón es que la Biblia es el único libro, si le quieres llamar religioso, que te puede dar lo que es el principio de la muerte, el origen de la muerte, qué pasa, las consecuencias de la muerte. Y también la Biblia te habla de la solución para la muerte. Entonces Cristo tiene que morir por nosotros. Esa es la solución. Y dirás, ¿pero por qué tiene que morir? ¿Por qué no Juancito o otra persona? ¿Por qué yo no puedo pagar por este pecado? Y tienes que entender que como humanos somos mortales. Al Adán y Eva pecar, la tierra queda maldita y nosotros venimos descendiendo de Adán y Eva. Entonces somos pecadores. Y como la paga por nuestro pecado es eterno, nosotros mismos no podemos pagar por él. Pero acuérdense, cuando uno muere, tu cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios y se abren dos puertas, el infierno y los pies de Dios. Entonces,
¿Qué pasa? El infierno es eterno. El infierno, una vez que llegue la persona al infierno, no para de pasar esa agonía y ese dolor en el infierno. Pero ¿qué sucede? Que Dios nos ama. ¿Y qué pasa? Dios toma la iniciativa. ¿Y qué hace? Él envió a su Hijo Jesús en forma de hombre, quien siendo eterno y sin pecado, eso es muy importante, pagó el precio completo en la cruz. Dice la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Las personas que no conocen a Cristo, Romanos 5:6. Entonces, el sacrificio de Cristo es suficiente porque Él es eterno y su muerte satisface el castigo eterno que merecemos nosotros. ¿Ves? Nosotros como pecadores tenemos que morir, y al morir tienes que ir al infierno, y eso va a ser separación de Dios eternamente. Pero cuando Cristo va a la cruz y muere en la cruz, Él está pagando por ese pecado que tenemos que pagar nosotros. ¿Y qué pasa? Que solamente por Jesús nosotros somos salvos. La palabra nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿Ok? Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que en el que podamos ser salvos. Quiere decir que Jesús tomó nuestro lugar, fue la sustitución pagando esa pena que teníamos nosotros en la cruz. Él paga, y de esa manera es que Dios te demuestra a ti que Dios te ama. El amor de Dios, en inglés dicen que no es pampering love, que no es un amor como apapachando, dicen en algunos países. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es justo, el amor de Dios es perfecto. Dios te ama incondicionalmente. Es por eso que dice Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Entonces esta salvación que Dios te da es un regalo que Dios te ofrece a ti, porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Cuando tú vienes y tú crees en Cristo, tú pones tu fe en Cristo, es cuando tú eres salvo. Y dice la palabra, y esto no es de vosotros, porque muchas personas dicen, bueno, yo hago buenas obras, yo hago esto, yo soy una buena persona, entonces si yo hago todo eso, yo voy a ser salvo. No, ahí te dice la palabra, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. No por obras, ahí te lo habla bien claro, para que nadie se gloríe. Y aquí vamos a ver ese mismo concepto, para que nadie se dé en el pecho diciendo, yo llegué acá arriba porque yo soy quien soy. No podemos ganar la salvación, es un regalo de Dios que nos da a nosotros. Y los creyentes, volviendo a Corintios, los creyentes son salvos por lo que sucede en la cruz. Es por eso que Pablo dice en el versículo que estamos leyendo, en el 18, que es el primero, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Quiere decir que las personas que dicen, oh, esa gente está loca, mira cómo van para allá en masa y se meten 1 o 2 horas en un templo adorando a un Dios que no ven. Para ellos es locura. Eso de la palabra de la cruz es locura. Pero mira, dice ahí el versículo 18 en la segunda parte, pero para los que se salvan, dice ahí que a nosotros es poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta, hermano, en la cruz, porque Cristo no solo murió. Y la persona que veía, que hablaba yo con ella hoy, y dice que veía la película La Pasión de Cristo, que el corazón se le pone bien chiquito, se le aprieta y que llora y llora y llora. Y yo le decía, pero lo lindo no es que tú llores, lo lindo es que tú mides el final. Porque ¿qué sucede? Dice que en la cruz es donde Dios manifiesta su poder. Y Cristo no solamente muere en la cruz, el poder de Dios es manifestado en la resurrección al tercer día, porque el poder de Dios es para los que se salvan. Eso es lo que dice la palabra. Cristo resucita al tercer día como estaba escrito, y dice la palabra que Él está probando que es Dios. Cristo paga por ese pecado, por esa deuda que tú y yo no teníamos o que no podemos pagar, porque Él es un Dios eterno. ¿Y qué sucede? Que una vez que tú crees en esa muerte y resurrección, la palabra dice que el Espíritu Santo viene y mora en ti. Es por eso que Pablo le va a decir en los próximos capítulos a los Corintios, ¿o no sabéis que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Lo vas a ver más adelante cuando se hable de eso. Entonces, ¿qué sucede en esa cruz? Que con esa sangre que Cristo derrama en esa cruz, Él te redime a ti, te redime a mí del pecado. ¿Y qué sucede? Entonces, con esa sangre nos da la vida eterna. Es por eso que dice la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Estoy en Filipenses. Y le dio de un nombre que sobre todo nombre, versículo 10, 2, Filipenses 2, versículo
Filipenses 2, capítulo 9, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tú dirás, es un cuento. Está bien, esperemos cuando el Señor venga. La palabra dice que toda lengua va a tener que confesar de que Cristo es el Hijo de Dios, para la gloria del Padre. No sé tú qué dirás. Yo te dejaré, yo solamente soy el mensajero. Yo vengo, dejo el mensaje y la persona acepta el mensaje o lo rechaza. La palabra dice que el que lo rechaza, para él se pierde, porque es una locura, no tiene sentido. Pero para nosotros que aceptamos el mensaje, es lo que nos ofrece la salvación. Y desen cuenta que en el capítulo de Juan le dice, es el discípulo amado, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Para qué? Dice la palabra, para todo que crea en Él. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué pasa cuando tú crees en Él? En el otro versículo, no se pierda. ¿Y qué más se dice después de eso? Mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos que saber que cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, Dios te promete darte el regalo de vida eterna. Y tú dirás, eso suena bueno. Hermano, hoy es el día de tu salvación. Dice la palabra que si tú crees en tu corazón y que tú confiesas con tu boca que Jesús ha resucitado de los muertos y es el Hijo de Dios, que tú entiendes que eres un pecador, tú serás salvo. No esperes mañana, tal vez mañana no llegue. Porque si yo te pregunto hoy a ti, ¿dónde vas a ir si te mueres? Tal vez tú ni tendrás idea de lo que está pasando. Muchas personas piensan que porque tienen mucho conocimiento de lo que es el mundo, o que tienen títulos, o saben mucha ciencia, piensan que conocen a Dios, y esto no es así. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Los corintios hasta cierto punto se le habían subido los humitos y pensaban que el evangelio era una cosa más de sabiduría, como decían los griegos. Miren el punto 2, la sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios. Vamos a leer desde el versículo 19 al 21, y estoy un poquito rápido porque tengo buenos pedazos para leer, No piense que es porque quiero ir rápido. Si fuera por mí nos quedáramos. Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios mediante la sabiduría, y puedes buscar Romanos 1 y ahí vas a leer un poco más acerca de eso, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y Pablo no está diciendo que predicar era una locura de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que para aquellos que se perdían, eso parecía una locura, la predicación. Y si vieras el versículo 19 dice, pues está escrito. Lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, es que está yendo al Antiguo Testamento y está buscando ahí, citando Isaías 29:14. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y si buscas Isaías 29:14, vas a ver que dice, ahora, ¿dónde estás tú, sabio? ¿Dónde está tú, escriba? Es lo que decía Pablo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dios lo ha enloquecido a todos ellos a través de su sabiduría. Dios promete destruir la sabiduría y Dios lo ha hecho. Es por eso que el hombre del mundo no entiende las cosas espirituales de Dios. Es por eso que el hombre del mundo no entiende lo que la palabra de Dios dice. Tú puedes tener mucho conocimiento bíblico, tú puedes saber historia, pero hasta cierto punto dice la palabra que los misterios de Dios están escondidos en Cristo Jesús. Entonces, para tú poder entender la Biblia, tienes que llegar a la cruz. Si no llegas a la cruz, no vas a poder entender los misterios. Por eso que muchas personas pueden, como intelectuales, leer la Biblia, pero no pueden entender el mensaje de la Biblia. Miren el versículo 21, ¿qué dice? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana, sino a través del mensaje de la cruz. Porque entiende, y lo vas a ver en los próximos capítulos, que las cosas celestiales, las cosas de Dios, las cosas espirituales, tienen que ser discernidas por el Espíritu de Dios, no por el Espíritu del hombre. Entendemos eso, Y tú dirás, entonces yo soy sabio. La sabiduría de Dios no es multiplicar la sabiduría humana, y ahí entonces tú vas a llegar donde está Dios. Si tú vas y miras a los masones,
ellos tienen diferentes grados. Eso es como, entonces en cada grado que tú subes, tú tienes más conocimiento de Dios según ellos. Eso es diabólico, eso no es bíblico. Ellos piensan que porque tienen mucho conocimiento están llegando a conocer a Dios. Pero quiere que te diga lo que dice la palabra. La sabiduría de Dios es un orden completamente diferente. Si te vas a Isaías 55 del 8 al 9, dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. Y si tú pones esa ilustración, imagínate qué distancia hay desde la tierra hasta el cielo donde Dios está sentado. Bueno, imagínate ahora esa distancia, eso es lo que te dice Dios aquí. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La sabiduría humana nunca trae el verdadero conocimiento de la palabra de Dios o de Dios. Es por eso, mira el versículo 21, ahí te dice en la segunda parte, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se place ¿con qué? Contra una salvación de una manera de que las personas no entienden. Y vamos a ver qué es lo que le pasa a los griegos y vamos a ver lo que le pasaba a los judíos. Dios, ¿qué hace? Para ellos es como una locura. ¿Lo vieron? Y los corintios querían creer que el evangelio, como dije anteriormente, era otra manera de sabiduría. Era otra manera de saber y conocer a Dios, como lo hacían los griegos. Pero no es así. Miren el punto 3, que donde dice que la sabiduría de Dios siempre triunfa, aunque parezca locura. Versículo 22 al 25, seguimos bajando y hablando de la sabiduría de Dios. Y ahora lo que le explicaba, ¿ves? Anteriormente le había dicho que le decía que a Dios le place salvarnos. Es por eso que la salvación es por la gracia de Dios. Dios nos las da a nosotros. ¿Te das cuenta? No hay nada que tú puedas hacer. ¿Y qué es lo que le está diciendo entonces aquí Pablo? Dice Pablo en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo en la cruz, o Cristo crucificado, dice la palabra. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo había predicado por toda Grecia a los judíos, por toda Roma, a los judíos y a los gentiles. ¿Y qué te pedía el judío? Señal. ¿Se acuerdan cuando los judíos venían a Cristo y le decían, enséñame, qué poderes, yo quiero saber? Y cuando Nicodemo viene a ver a Jesucristo, le dice, hemos visto que Dios te ha dado poder y tú has hecho cosas. Entonces, los judíos, ¿qué pedían ellos? Dice ahí el versículo que los judíos, ¿qué pedían? Pedían ellos señales. Y decía, pero nosotros y los griegos, sabiduría. Los griegos era lo mismo. Los griegos estaban en su sabiduría, en su todo que es filosofía. Pero ¿qué sucede? Dese en cuenta que Pablo le dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso? El judío se enojaba cuando usted le decía que la salvación, que el Mesías que estaban esperando ellos, había venido y estaba en una cruz. En una cruz maldita. ¿Tú me quieres decir a mí que el Cristo, el Mesías que estamos predicando, que ha sido anticipado por muchos años, ellos se enojaban, por eso se ponían celosos, eran celosos de la ley? Y Pablo tenía experiencia de eso. ¿Pero por qué Pablo tenía experiencia? Ustedes se acuerdan que Pablo era judío, o eso, era judío. ¿Y qué decía él? Que él era judío de los judíos, criado a los pies de Gamaliel, un filósofo judío. Pablo sabía, es por eso que Pablo se encelaba y Pablo salió a perseguir a la iglesia de Cristo, a los que le decían el camino. ¿Y qué sucedió a Pablo? Que en una de sus salidas Dios se le apareció, Jesucristo se le apareció. Y ayer leía yo el libro de Hechos y apenas se le aparece Cristo, que sale una luz, lo deja ciego y lo primero que le dice Jesús a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué es lo que él dijo? Oh Señor. Y Pablo, ¿quién te dijo a ti que ese es tu Señor ya? Entiendan eso. Por eso es que Pablo dice que para los judíos Jesucristo es un tropezadero y para los griegos era ¿qué? Una locura. Este mensaje crucificado, como dije, los judíos no lo querían procesar,
Pero Pablo vio ahí en el versículo 24, miren qué dice el versículo 24, pero para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Jesucristo vino a los suyos, que eran los judíos, y los suyos los rechazaron. Es cuando entonces se abre el evangelio, tanto para judíos como para las personas que no creían, que no eran judíos de raza. Y hay quien te dice a ti que, ¿sabes qué? Ustedes los predicadores tienen que cambiar la énfasis del evangelio, porque la gente de hoy, estamos en unos tiempos modernos, no se pueden relacionar bien al mensaje de Cristo. Eso pasó 2000 años atrás. Y algunos nos dicen que debemos adaptar la verdad a la época que estamos acá para que la iglesia avance. Mire, hermano, yo le digo a usted que para que la iglesia avance, la iglesia tiene que volver atrás a la prédica de la cruz. Hoy en día tú puedes ir a cualquier iglesia que no todas te predican a Cristo crucificado. Y la Biblia es bien clara cuando te dice a ti que el mensaje de la cruz es Cristo. La sabiduría de Dios está en Cristo Jesús. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que entrar con Cristo. Entonces, en el versículo 25, es lo que Pablo te está diciendo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, aparentemente, la cruz, que es la parte débil, que es lo que te dice ahí, es más fuerte que los hombres. Porque en esa muerte y en esa resurrección es que Dios revela el poder, es cuando Dios se le revela al hombre. Porque dice ahí bien claro, porque eso de lo insensato es lo más sabio que los hombres. Y muchas personas no entienden eso. Y lo que sucede aquí es, dile a cualquier filósofo o a cualquier que tenga cabeza, que haga lo que Cristo hizo. No pudo nunca levantarse de los muertos. Nadie puede hacer eso. Imagínense que ayer yo leía en el libro de Hechos, y Pedro, cuando murió una señora llamada Tabita, lo mandan a buscar. La Biblia dice que Dios, cuando empezó su ministerio, escogió a hombres de poca letra. Quiere decir que no habían ido a una escuela, no, eran pescadores, personas comunes, personas sencillas. Y cuando Tabita muere, dice la palabra que después que el cuerpo estaba lavado, llaman a Pedro para que Pedro venga, y lo que Pedro hace, saca a las personas de la sala y automáticamente se arrodilla y empieza a orar. Dice la palabra que al instante abrió los ojos Tabita, resucitándola de la muerte, le dio la mano y la llevó. Y tú me vas a decir que Pedro tenía un título o una colegiatura. ¿Se dan cuenta que la razón por que Pedro y los apóstoles podían hacer todo eso por el poder que tenían debido a que el Espíritu Santo le había llegado? Entendemos que el poder de Dios está en la cruz de Jesús, no en la sabiduría humana. Y Pablo no está diciendo que ir a colegio y educarse o tener algún conocimiento es malo. Pero lo que tenemos que entender es que para que usted conozca a Dios personalmente, tiene que buscar la cruz. Y mire que dice ahí, en el punto 4, aquí vamos a leer en el versículo 26 al 29, dice, Dios muestra su sabiduría al escoger a los débiles para salvarlos. Miren lo que Pablo le dice a los corintios, Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muy sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y el versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira lo que Pablo dice a los corintios. Mire, corintios, ustedes mismos no se crean la gran cosa, porque ninguno de ustedes está muy alto a los estándares sociales económicos en esa etapa. Y si tú miras aquí entre nosotros como iglesia, ¿cuántos millonarios puede que hayan acá? No hay muchos, ¿Cuántos que tengan 40 o 50, excepto esto, cuántos 50 doctorados? Entonces, lo que dice la palabra aquí es, y se lo está diciendo a los corintios, no había muchos poderosos en la iglesia de Corintios, ni muchos nobles. Aquí no hay gente noble que venga de clase en el mundo, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios los salva sin tener y sin mirar el background, como dicen en inglés, la parte de la vida de esa persona. Dios esconde su verdad del sabio. ¿Y a quién se lo revela? Al humilde. Es por eso que la palabra te dice a ti que cuando uno viene humilde a los pies de Dios, Dios te exalta. Y es por eso que la palabra te dice a ti que Dios resiste a la persona soberbia, a la persona que piensa que se lo trae todo o que se lo sabe todo. Es por eso en esta parte que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios, ustedes no son tan sabios debido a la carne, pero con todo y eso Dios te salva, los salvó a ellos.
Y si mira la historia de la Biblia, Dios escogió a los don nadie, como le dicen, ¿no? Si miras a Abraham, Abraham fue uno de los mayores líderes en la historia de la humanidad, que pudo llevar 2 millones de personas cruzando un desierto. Si mira la historia de Moisés, si mira la historia de Gedeón, si mira la historia de David, todas esas personas tenían sus problemas, pero Dios los escoge para que Dios se lleve la gloria. Y mira cuál es el resultado final. ¿Al fin de qué? ¿Por qué Dios escoge ese tipo de personas? Porque Dios no quiere, mira el versículo que te dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque vamos a estar de frente a Dios, y eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta ni pensamos. Va a llegar el momento donde vamos a estar frente a Dios, dice la palabra, que vamos a conocer a Cristo así como es Él. Ahorita no lo conocemos como es Él, pero vamos a estar frente a Dios. ¿Y por qué Dios escoge lo humilde? Porque Dios no quiere que nadie se jacte. ¿Ves? Los caminos de Dios son grandes y altos, diferente a los caminos que tenemos nosotros. Y lo que Dios no quiere es que nadie venga y se jacte en su presencia. La sabiduría de Dios está en Cristo. Y eso nos va a llevar al punto 5, donde dice que la verdadera sabiduría se encuentra al creer en Cristo. Mire el versículo 30 y el 31. ¿Qué le dice? Mas por Él... voy a tomar agua. Ustedes me tienen hablando aquí, no me han dado ni agua. Javier ni vino a traerme el agua. ¿Qué le dice? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, pásale raya a eso, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Como le dije, la verdadera sabiduría no tiene que ver con hacerse inteligente. El hombre piensa en su mente, me voy a hacer inteligente, voy a estudiar, voy a buscar. La sabiduría de Dios es recibida en y a través de la persona de Cristo. Desen cuenta ahí lo que dice. Jesús no es sabiduría, es hecho sabiduría por nosotros. Él también es justificación, santificación y redención. En la obra de la cruz tú ves esas 3 etapas. Y si tú miras qué es lo que es la justificación, eso significa que somos legalmente justificados ante Dios. En la ley que te dice que como somos pecadores, tenemos que pagar por ese pecado. Si usted se lleva la luz roja y lo para el policía y va a la corte, alguien tiene que pagar eso. O vas a prisión o lo pagas de una manera monetaria. Bueno, en el área espiritual es igual. Debido al pecado, alguien tiene que pagar esa ofensa que le hemos hecho a Dios. Pero también nosotros tenemos una justicia positiva en Cristo. ¿Qué le dice en el versículo de arriba? El cual nos ha hecho por sabiduría, justificación, dice arriba, mas por eso estáis vosotros en Cristo. Nosotros tenemos estamos justificados y tenemos esa posición en Cristo Jesús. Por eso no es lo que nosotros somos, por eso no es lo que tú puedas hacer, sino lo que ya Cristo hizo. Y una vez que tú crees en esa muerte y resurrección, en ese mensaje de la cruz, entonces espiritualmente estás posesionado en Cristo. Y eso no es que nuestras obras van a justificar eso, no. Por eso te dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. En Cristo, ya Cristo ha sido por nosotros justificación. Es por eso que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca que se confiesa para la salvación. Entonces, ¿qué es la otra cosa que hay en Cristo? La santificación. ¿Y qué es lo que es la santificación? Te habla del proceso, del comportarnos de nosotros, ¿no? Los creyentes apenas llegan a Cristo, están posesionados en Cristo espiritualmente, porque tú dirás, pero yo sigo pecando. Igual que los corintios. ¿Se acuerdan el problema que tienen los corintios? Los corintios eran bien una iglesia en el Nuevo Testamento que no había que decir mucho. Pero ¿qué hace Pablo en el primer parte del capítulo? Él empieza elogiando y dándole gracias a Dios porque los corintios conocieron a Cristo Jesús. Una vez que tú conoces a Cristo Jesús, le entregas tu alma, ¿qué pasa? Cristo en la cruz perdona tus pecados pasado, presente y futuro. Por eso Dios te ve a ti a través de la sangre de Cristo. Él no te ve a ti como tú te ves a ti. ¿Entiendes eso? Y eso es lo que sucede, que cuando ya uno viene a Cristo, empieza lo que es la santificación. El Espíritu Santo mora en ti. ¿Y qué sucede? Empieza a decirte, no hagas eso, no hagas lo otro. Y para que sepas qué sucede, ahora está el Espíritu Santo dentro de ti y ahora está el Espíritu tuyo, quien tú eres con tus malos hábitos. El hombre viejo está en ti, al que tú más alimente
y siempre digo eso, es el que te va a controlar. Meditación, lectura, memorización de la escritura, ayuno, oración, te congrega con los hermanos, el fellowship con los brothers, el estudio de la palabra, el espíritu se pone fuerte. Te vas al mundo, actúa como el mundo, la carne se pone fuerte, el espíritu baja. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que ahora pierdo mi salvación? No, posiblemente nunca la tuviste si tú te vas y nunca regresas, porque una cosa que Dios te da a ti, dice la palabra que Dios no es hombre. ¿Te das cuenta? Dios no es hombre, y cuando Dios da algo más precioso como su Hijo, Dios no te lo va a quitar diciéndote, oh, te portaste mal. Dios sabe que nosotros somos pecadores, pero la palabra dice que cuando llegamos a Cristo Jesús, somos criaturas nuevas. ¿Ves? Que las cosas viejas ya pasaron. Es por eso que dice Pablo, no es que yo haya alcanzado todo, pero tengo mis ojos fijos en Cristo. Es por eso que hay que correr la carrera hacia adelante, no hacia atrás. Y el diablo va a empezar a jugar con tu mente y decirte, oye, eso que tú eres cristiano y mira cómo pensaste de fulanito de tal. Wow, si vieran cómo tú eres en tu corazón. ¿Y qué es lo que le vas a decir? ¿Sabes qué? Te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo soy una nueva criatura en Cristo. Lo que yo vivo ahora en la carne lo vivo en el Señor y Él me salvó. Y tienes que aprender a caminar en la victoria del Espíritu Santo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Es por eso que dice que Jesús ha sido hecho por nosotros justificación. Ya en Él estamos justificados ante Dios. Y aparte de la santificación, ya somos santos. Ya entonces nos llama a la santificación, que es el proceso que vamos a ir llevando nosotros a medidas y esperando en Cristo. Dice la palabra en el libro que aquel que empezó la buena obra en ti va a ser terminada cuando venga Cristo. Entonces nosotros vamos a ser como Él y lo vamos a ver como es Cristo Jesús. Entonces tienes que entender que en Cristo nosotros somos justificados, somos santificados, y dice la última palabra que en Cristo ha sido hecho por nosotros redención. Y tú dirás, ¿qué es lo que es redención? Bueno, la redención es una palabra que se usa en el intercambio de los esclavos. La idea es que hemos sido comprados para una libertad permanente. ¿Qué sucede? Que con la sangre, dice el libro de Efesios en el capítulo 1, que con esa sangre que Cristo derrama en la cruz, al tú creer en eso, tu alma ha sido comprada. Tú eres ahora propiedad de Dios. Es por eso que el Espíritu viene y mora dentro de ti. Y el hecho de que el Espíritu mora dentro de ti es que eres sellado con el sello del Espíritu Santo. Lo puedes buscar en el libro de Efesios, capítulo 1. Es por eso que dice Pablo a los Corintios, el que se gloríese en el Señor. Y Pablo vuelve y regresa al Antiguo Testamento, y él lo que está haciendo referencia en esa parte es a ¿qué? Jeremías 9, 23 y 24, para mostrar que Dios hizo todo de esa manera, para que Dios siempre reciba la gloria. El camino para la gloria de Dios es Cristo. Es por eso que Dios se revela en Cristo, y Dios es justo, hermano. Nadie puede ver a Dios. Es por eso que tiene que venir Él y poner a Cristo en la cruz. Miren que dice Jeremías 9:23. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y dice el versículo 23. Así dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿A quién le cayó? Mas alábase, versículo 24, en esto el que se hubiere de alabar. Oye lo que dice Dios que te alabe. En el entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Sabes lo que es misericordia? Que te da lo que tú no te mereces. Por eso que Dios nos da a nosotros la salvación por la gracia de Dios. Entonces tú te vas a gloriar, si te vas a alabar, si tú te vas a dar en el pecho, date pecho en Dios. Que mi Dios me salvó a mí, que mi Dios dice aquí, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es por eso que lo está diciendo ahí a Pablo, que le está diciendo el que se gloríe en el Señor. Y ya con eso en pensamiento llegamos al punto 6, que entrando en el capítulo 2, que es la confianza en la sabiduría de Dios guiado por el Espíritu Santo. Hermano, es difícil a veces para nosotros que crecimos en el mundo y tú llegas al mundo y el mundo trata de decirte a ti que no, tú no sabes lo que tú estás hablando. Eso es triste. Me mandó un video un amigo mío de un señor que es bien elocuente, un señor que es muy inteligente, tiene unos cuantos títulos, y le estaban preguntando si él creía en Dios. Él decía, sí, yo creo en Dios, es algo personal, pero lo decía de una manera agresiva. Y yo estaba preparando este mensaje
y le dije a mi amigo, oye, ponte a leer Primera de Corintios y medita, porque la sabiduría de Dios no viene del conocimiento o de lo que tú piensas que el humano te da a ti. Viene de Cristo. Y le hacía esa explicación porque muchos de nosotros asumimos que porque la persona es una persona educada, tiene el conocimiento de Dios. Y no trabaja en muchos casos así. Es por eso que el rico a veces, dice la palabra, que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿No lo dice? Que el camello pase por el hueco de una aguja. Pues cuando tú eres rico, tú lo tienes todo. ¿Qué necesidad tengo yo de Dios? Tú tienes ahora un buen trabajo, no es que seas rico, a mí no me hace falta, tengo a mi familia, mi casa, todo. A mí no me hace falta Dios, hasta que te cae un cáncer. Y el médico te dice, prepárate que te va. Entonces ahora tú te pones a pensar, ups, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con todo lo que yo había hecho? Ahora empiezas tú a pensar, ¿qué va a pasar con mi vida? O no te pasa a ti, le pasa a un hijo tuyo. O si no a tu hijo, a tu mamá, o a un ser querido. Entonces ahora sí te tocó. Ahora sí entiendes lo que es el pecado. Ahora sí te vienen esas memorias diciéndote, ¿y qué es lo que hay después de la muerte? ¿Y por qué tenemos que morir? Y te pasa entonces como esos millonarios que andan buscando extender la vida un poco más y se van a dar cuenta que no hay nada que tú puedas hacer. Solamente estar en Cristo. Y eso es lo que pasa aquí. Mire la sabiduría de Dios. Tenemos que confiar en eso y tenemos que poner nuestra fe en el Espíritu Santo que nos va a guiar por la palabra. Miren cómo Pablo le predica a los corintios. Corintios 1, capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo a los corintios cuando le escribe: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Dese en cuenta, dice Pablo, cuando fui a vosotros. La llegada de Pablo a Corintio, tú la puedes buscar en Hechos 18, él vino y conoció una pareja cristiana llamada Aquila y Priscila, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que hacían ellos? Hacían tienda de campaña comercial y Pablo eso es lo que hacía. Pablo tenía un trabajito, no se piense que Pablo vivía de la prédica, ¿eh? Sí predicaba, sí, y si buscas en Hechos dice que los días de reposo, los fines de semana, él iba y que argumentaba con los judíos en las sinagogas. Entonces no es nada malo trabajar y predicar, Pablo lo hacía. Pero lo que está diciendo aquí es, Pablo dice en el versículo, no fui con excelencia de palabra. Quiere decir que Pablo no llegó allí a la iglesia de Corintios como un filósofo o un vendedor comercial, porque en muchas ocasiones nosotros utilizamos nuestra facilidad, utilizamos las experiencias que tenemos en el trabajo para buscar a la persona y como que convencerla. Ay, la convencí de que Cristo es el Hijo de Dios. No, tú no convenciste a nadie, ¿ok? Eso fue el Espíritu Santo. Dese en cuenta que dice ahí, Pablo era un hombre que podía razonar y debatir persuadidamente. Si tú buscas, dice que el rey Agripa le dijo, Pablo, casi me persuadizas, es la palabra como se dice. Si me equivoco, ahí lo apuntan, me lo mandan por un texto. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo? Que casi lo convencía, dice el rey Agripa, y lo evangelizaba. Pablo podía hacer eso, pero ¿qué dice Pablo? Dice Pablo ahí que él no fui con excelencia de palabras, y el versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y qué te dice ahí? Esa es la decisión que él toma. Dice que se propuso él, se propuso. Y el énfasis en quién fue que lo puso, dice ahí en Jesucristo, y no solamente en Jesucristo, en este crucificado, en la palabra de la cruz. Hay veces que dicen, tú tienes que leerte el libro de la religión de fulanito o el libro de la religión de menganito para que tú sepas cómo piensan ellos y así tú más o menos piensas que lo vas a cambiar. Hermano, yo no tengo que leerme nada. Yo lo que tengo es que saber lo que la palabra de Dios dice, compartir el evangelio a la persona, las buenas nuevas, y si esa persona, el Espíritu Santo le abre los ojos, esa persona va a reaccionar y esa persona va a aceptar a Jesús y esa persona va a ser la elegida. Hay veces que nosotros nos salimos por completo de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para uno compartir el evangelio. Es por eso que se lo está diciendo Pablo a ellos. Hermano, yo no vine aquí con un palabrerío bonito y tal vez los que estaban en Corintios en cierto punto criticaban a Pablo porque él no hablaba como Apolo, porque Apolo era bien elocuente si tú lo buscas en Hechos.
Entonces se ponen a comparar las personas a veces en la iglesia, como predica eso, como predica el otro. Hermano, eso no tiene nada que ver. Mientras uno predique Jesucristo en la cruz y la Biblia y sea cristocéntrico su mensaje, eso es lo que tú tienes que saber. Deja que la palabra de Dios trabaje en el corazón del hombre y que sea la palabra de Dios que cambie el corazón del hombre. Y es lo que hace Pablo. Dice Pablo que él no puso su énfasis en las cosas del mundo, sino que él puso el énfasis en Cristo. Y al tomar este enfoque, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que él sabía lo que su pueblo iba a decirle. Pablo sabía lo que querían los judíos, se lo dijo anteriormente. Él sabía lo que buscaban los griegos. Pero ¿qué dijo? Él predicaba a Cristo y a ese crucificado. Mira que dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación, ahí te lo dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Cuando Pablo llegó a los Corintios, él venía de Atenas. Y si tú buscas, Pablo en Atenas, en el Areópago, ¿se acuerdan eso? Le compartía a los filósofos y los filósofos griegos se reían de él. Dicen que no convirtieron muchas personas al Evangelio. Es cuando Dios se le aparece en sueño y le dice que vaya a Corintios, que en Corintios él tenía pueblo allí. ¿Ves? Entonces Pablo viene con miedo, temblando, porque ya Pablo viene con el mensaje de la cruz. ¿Y qué sucede? Mire lo que le dice. Él le dice ahí, hermano, yo no vine con palabras, ahí, versículo 4, 1 Corintios 2, versículo 4, y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Y con qué fue, Pablo? Ahí te lo dice, sino con demostración de espíritu y de poder. Pablo no llegó, hermanos, como seduciendo a la persona, como un orador filósofo, sino con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que yo le decía al principio de la predicación que hay poder cuando usted predica el Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. El Espíritu viene, mora en ti y eres tú el que está llevando el mensaje de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo deseaba que sus creyentes vinieran a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él deseaba que vinieran a Cristo, sino que es lo que decía en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que quería Pablo. Pablo quería que sus creyentes pusieran su fe en Dios y no en la gente. Él rechaza cualquier apoyo en la habilidad del predicador de persuadir en la sabiduría de los hombres. ¿Usted sabe lo que es persuadir en la sabiduría de los hombres? Manipular a la persona emocionalmente. Yo puedo decir aquí, hermano, ustedes que están caídos, yo sé que ustedes están en batalla. ¿Quién no sabe que estamos en batalla? Y ahí usted dice, oh sí, wow, hermano, wow. Y de momento yo puedo poner una musiquita suave, wow. Y te privas a llorar y... Yo te puedo manipular a ti. Pero lo que te está diciendo Pablo aquí es que el trabajo del predicador es predicar y predicar a Cristo crucificado. Y la obra del Espíritu Santo es demostrar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice que la palabra de Dios es una palabra, es un arma de doble filo que penetra los huesos hasta el corazón y juzga las intenciones del corazón del hombre. Por eso cuando uno predica la palabra de Dios bien clara, tú dices, ups, ese me está hablando a mí. No es que yo te esté hablando a ti, es que la palabra de Dios juzga las intenciones de tu corazón y te entra hasta el corazón. Y no solamente a ti. Cuando uno se lee la palabra para preparar el mensaje, tú no quieres ver eso. Tú dices, tú no haces así nada más. Entonces, Pablo sabía lo que quería su pueblo y Pablo sabía que el trabajo del predicador es predicar y él también sabía, por eso te lo dice, que viene con poder y es poder de Dios. Las estrategias de predicación centradas alrededor de la sabiduría de hombre, eso es lo que tú ves hoy en día. La emoción, el entretenimiento, todo eso es lo que tú ves, la personalidad humana. Entonces las personas empiezan a adorar al predicador. Oh, ¿tú has escuchado a fulanito de tal? Oh, ¿tú has escuchado a menganito de tal? Hermano, la gloria, te lo está diciendo anteriormente y Pablo se lo decía a los Corintios, la gloria siempre va para Dios. Y si tú quieres darte gloria en algo, gloríate en buscar y conocer a Dios. Y todo dice la palabra que los misterios de Dios están en Cristo Jesús. Tú quieres conocer a Dios, busca de Cristo Jesús y lo vas a entender. Entonces parecían poder tener estos hombres de la manera que hablaban, pero Pablo al contrario, él dijo que él quería que la fe fuera fundada en la sabiduría de Dios, no en la de los hombres. Como conclusión, ya termino.
Yo quiero que hoy tú pienses y que medites en esta paradoja. Y si no sabes lo que es la paradoja, te mando un texto con la descripción. La cruz, que parecía un lugar de muerte y de vergüenza para los judíos y para muchos de nosotros, en realidad es nuestra salvación. Lo que el mundo ve como débil, oh Cristo, qué débil, murió en la cruz. Acuérdense cuando Cristo está le dice a los judíos, yo puedo mandar a buscar una legión de ángeles ahora mismo. ¿Tú sabes cuánto es una legión de ángeles? 72,000 ángeles, para que ustedes sepan. Es una legión, pero Él escogió ser obediente al Padre y someterse a la cruz porque Dios nos ama. Y Cristo fue obediente, dice la palabra, y obediente hasta la muerte. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Entonces, vamos a abrazar esta paradoja de la cruz, y vamos a pensar en eso. En la cruz está la respuesta de nuestros problemas, en la cruz, y esa cruz está ¿qué? Disponible para nosotros. Tal vez tú te sientas débil, tal vez te sientas hoy, y aquí no estoy manejando emocionalmente, tal vez te sientas triste, tal vez piense que tu problema no tiene solución. Y cierro con esto. Vas a ver que en Corintios, en los próximos capítulos, Pablo empieza a hablar que él fue al tercer cielo y dice que él no se gloría del hombre, y dice la palabra que escuchó cosas que el hombre no pudo escuchar. Imagínense qué tan alto estaba la relación de Pablo con Dios, qué tanto Pablo conocía a Dios. Y dice que le fue dado un aguijón en la carne. Y dice la palabra que Pablo oró 3 veces. Imagínense que Pablo, con el poder que tenía, dice la palabra que cuando Pablo se paraba, le ponían los enfermos y la sombra de Pablo sanaba a los enfermos. El poder del Espíritu Santo, como era manifestada. Y dice Pablo que le oró 3 veces a Dios que le removiera eso. Y lo que Dios le respondió fue: bástate con mi gracia, porque en tu debilidad es cuando Dios es poderoso. Tú vas a conocer a Dios personalmente en esa debilidad. Ahí es cuando Dios va a ser poderoso. ¿Y qué fue la respuesta de Pablo? Entonces me gozaré en mis debilidades, porque de esa manera voy a conocer a Dios personalmente. Entonces, te sientas débil, gózate, porque Dios, ahí en esa debilidad que tú tienes, es cuando Dios va a ser poderoso y va a hacer la obra en ti. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por lo grande que eres, Señor. Gracias, Señor, por usar a los humildes. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor, y depender completamente en ti, Padre. Padre, gracias porque con lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para nosotros, Señor. Y todo lo tenemos en Cristo, Padre. Señor, guíanos en este caminar, Señor, hasta que tú regreses, para que podamos reflejar tu Espíritu en nosotros, para que las personas que no nos conozcan, Señor, vean a Cristo en nosotros. Padre, te damos gracias y oramos por las personas necesitadas en estos momentos, las personas que están enfermas, Padre, sé con ellos, sánalos, Señor. Sabemos que tú tienes el poder, Padre. Y Padre, te exaltamos y te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.